Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, donde desentrañamos los misterios y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy tenemos una historia que, os lo prometo, os va a dejar con los ojos como platos. Vamos a hablar de Hande y Kerem, y de un secreto que nadie vio venir, un trío amoroso que ha estado cocinándose a fuego lento y que de repente ha explotado en nuestras caras. Prepárense porque esto es intenso, es inesperado y es, sobre todo, fascinante. Y antes de sumergirnos de lleno en este embrollo, si aún no lo habéis hecho, dadle a ese botoncito rojo de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Os lo agradeceremos infinitamente. Pues bien, la historia que vamos a desgranar hoy gira en torno a dos de los actores más queridos y aclamados de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos nos conquistaron con su química explosiva en la serie Sen Kalkam, que aquí conocimos como Love is in the Air. Su romance en pantalla era tan creíble, tan apasionado, que el público entero se volcó con ellos, deseando que esa magia traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y, oh sorpresa, así fue. Durante un tiempo Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, una relación de ensueño que parecía sacada de una película romántica. Sus publicaciones juntos, sus viajes, sus declaraciones de amor, todo apuntaba a un futuro sólido y lleno de felicidad. Pero como bien sabemos en el mundo de la fama, las apariencias a veces engañan, y detrás de cada sonrisa puede haber una historia que nadie imagina. Su relación, que nació de la pantalla y conquistó corazones en la vida real, parecía ser el cuento de hadas que tantos anhelamos ver en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales se llenaron de momentos idílicos, paseos por la playa, escapadas románticas, miradas cómplices que confirmaban lo que todos sentían al verlos juntos. Hande y Kerem se convirtieron en un referente de amor moderno, una pareja que no solo triunfaba en sus carreras, sino que también irradiaba felicidad en su vida personal. Los fans se sentían parte de su historia, celebrando cada logro y cada demostración de afecto. Sin embargo, la fragilidad de las relaciones en la esfera pública es una lección que parece repetirse una y otra vez. Y es precisamente en ese terreno donde las apariencias pueden ser el velo más espeso. Y es aquí donde entra la sorpresa, el giro de guión que nadie vio venir, porque según se rumorea, y como ha salido a la luz recientemente, parece que hubo un tercer vértice en esta historia, un triángulo amoroso que ha mantenido a muchos intrigados y, francamente, bastante sorprendidos. Y no estamos hablando de un lío pasajero o de una infidelidad efímera. Hablamos de algo que parece haber estado presente, quizás de forma más discreta o sutil, durante un tiempo, y que ha salido a la luz en el momento más inesperado, justo cuando parecía que Hande y Kerem habían superado sus altibajos. ¿Quién es este misterioso tercero en discordia? ¿Cómo ha afectado esto a la relación de Hande y Kerem? ¿Ha sido esto el detonante final de su mediática ruptura? Vamos a intentar poner un poco de luz en este entramado. La noticia ha caído como un jarro de agua fría, no solo para los admiradores de la pareja, sino para la industria en general. La idea de que una relación tan publicitada y aparentemente sólida tuviera un componente oculto de tal magnitud es, cuanto menos, desconcertante. Las especulaciones han volado y las redes sociales han explotado con teorías y conjeturas, intentando dar sentido a esta nueva dimensión de la historia. Se dice que esta tercera persona, que hasta ahora se había mantenido en las sombras, es una figura cercana al mundo del espectáculo, alguien que de alguna manera ha estado en el radar de ambos, o quizás más de uno de ellos, en diferentes momentos. La información, como suele ocurrir en estos casos, es un poco confusa y las filtraciones provienen de diversas fuentes, algunas más fiables que otras, pero la coincidencia en los detalles es lo que hace que esta historia gane peso. Se habla de un conocido nombre, que ha estado vinculado a uno de los dos protagonistas en el pasado, o quizás en paralelo a su relación. Esto, por supuesto, añade una capa extra de complejidad y drama a la narrativa. Imaginen ustedes, no es solo una persona externa que irrumpe, sino alguien con quien uno de ellos ya tenía una historia o una conexión previa. Esto siempre complica las cosas, ¿verdad? La naturaleza de estas filtraciones es, como de costumbre, difusa. Algunos rumores provienen de foros de fans muy activos, otros de supuestos insiders que prefieren mantener el anonimato, y algunos más de publicaciones de entretenimiento turcas que, si bien a menudo son sensacionalistas, a veces dan en el clavo. La clave reside en la convergencia de estas fuentes, el punto donde las diferentes hebras de la especulación se entrelazan para formar un patrón ese discernible.
Y lo que emerge de este patrón es la figura de un tercero que no es ajeno a su círculo, alguien que, de una u otra forma, ya formaba parte del universo de Hande y Kerem, o al menos de uno de ellos. Para ser más concretos y basándonos en lo que se está comentando en los círculos más informados, el nombre que resuena con más fuerza es el de un actor, un colega de profesión de Hande y Kerem, que además tiene una trayectoria interesante y un público fiel. Las especulaciones apuntan a que esta persona, cuyo nombre prefiero mantener en secreto por ahora para evitar linchamientos mediáticos innecesarios, habría estado en contacto con uno de ellos de una manera que ha ido más allá de la amistad o de las conversaciones profesionales. Y lo más jugoso del asunto es que al parecer, el otro miembro de la pareja, es decir, si el contacto era con Hande Kerem se habría enterado, o viceversa, y esto habría generado tensiones considerables. Este tercer individuo, según las habladurías, no es un desconocido. Su nombre ha circulado en el mundillo quizás por colaboraciones pasadas, por amistades compartidas o incluso por rumores anteriores de posibles relaciones. La conexión previa es crucial, porque transforma lo que podría haber sido una simple intrusión en una compleja red de interacciones y posibles celos preexistentes. Si uno de los miembros de la pareja ya tenía un historial o una afinidad especial con esta tercera persona, la dinámica de la relación se vuelve exponencialmente más delicada. Las primeras señales de este posible triángulo empezaron a aparecer de forma muy sutil, casi imperceptible para el ojo del público general. Quizás fueron ciertos likes sospechosos en redes sociales, ciertos comentarios en publicaciones, o quizás alguna coincidencia de agendas que levantó las cejas de los más observadores. Pero fue cuando la relación entre Hande y Kerem comenzó a mostrar grietas, cuando las noticias de sus crisis y reconciliaciones se volvieron más frecuentes, que los rumores sobre una tercera persona empezaron a tomar forma. Y no es que los fans se lo hayan inventado, sino que algunas fuentes cercanas a la producción y al círculo íntimo de los actores habrían insinuado que algo no iba del todo bien, que había una sombra alargándose sobre su idilio. Imaginen la escena: un like inofensivo en una foto de Instagram, una mención casual en una entrevista, un encuentro fortuito en un evento. Pequeñas piezas de un rompecabezas que vistas aisladamente no significan nada. Pero cuando se suman, y especialmente cuando coinciden con periodos de inestabilidad en la pareja principal, adquieren un significado ominoso. Es el arte de la sutileza, de las señales no verbales que solo los más perspicaces o los más directamente afectados pueden descifrar. Y para Hande y Kerem, estas señales, por sutiles que fueran, habrían comenzado a acumularse, creando un ambiente de duda y sospecha. Lo que hace que esta historia sea particularmente intrigante es que este trío no parece ser de esos típicos triángulos donde uno engaña al otro y se descubre todo de repente. Por lo que se infiere, esta situación habría sido más compleja, quizás con sentimientos encontrados, con dudas, con indecisiones. Podría ser que la persona añadida al cóctel amoroso no solo tuviera interés en uno de ellos, sino que a su vez, hubiera una conexión o una historia con el otro, creando un embrollo de proporciones épicas. Piénsenlo, no es solo un triángulo, es un triángulo donde los vértices ya estaban conectados de antemano, o donde las líneas se cruzan de maneras inesperadas y hasta dolorosas. Esta complejidad es lo que diferencia este rumor de otros escándalos sentimentales. No se trata de una simple traición, sino de una red de relaciones, posiblemente entrelazadas, donde las lealtades y los afectos se volvieron difusos. Quizás hubo momentos en los que Hande se sintió atraída por esta tercera persona mientras aún estaba con Kerem, o viceversa. O tal vez la tercera persona tenía una conexión fuerte con uno de ellos, y esa conexión se intensificó o se tornó problemática a medida que la relación principal de Hande y Kerem tambaleaba. Las posibilidades son vastas y todas ellas apuntan a una dinámica emocionalmente cargada y difícil de navegar. Los medios de comunicación turcos, que siempre están al acecho de este tipo de noticias, han estado revoloteando alrededor de este tema durante semanas, pero las pruebas contundentes han sido difíciles de obtener. Sin embargo, la persistencia de los rumores y el hecho de que Hande y Kerem hayan sido vistos por separado en eventos importantes, o que sus interacciones públicas se hayan vuelto más escasas y distantes, ha alimentado aún más las sospechas. Y lo que más ha sorprendido es que aparentemente esta situación no ha surgido de la nada, sino que podría haber estado latente durante un tiempo, quizás coexistiendo con la propia relación de Hande y Kerem, creando una dinámica tóxica y complicada. La dificultad para obtener pruebas concretas es una característica común en los escándalos de celebridades.
Las apariencias se cuidan al máximo, y los protagonistas suelen ser expertos en mantener su vida privada fuera del alcance de las cámaras indiscretas. Sin embargo, la acumulación de pequeños indicios, la consistencia de las fuentes y, sobre todo, el comportamiento observable de los implicados, pueden construir un caso lo suficientemente sólido como para que la especulación se convierta en una narrativa creíble. Y en el caso de Hande y Kerem, la suma de apariciones separadas, la disminución de la actividad conjunta en redes sociales y las declaraciones evasivas han sido suficientes para mantener viva la llama de los rumores. La pregunta clave aquí es, ¿cómo se enteraron Hande y Kerem de esta situación? ¿Fue una revelación directa, una confesión, o quizás lo descubrieron por su cuenta? Si fue por su cuenta, ¿quién fue el primero en darse cuenta? ¿Y cómo reaccionaron? Los detalles son escasos, pero se especula que fue la propia Hande, o quizás Kerem, quien empezó a notar ciertas señales de alerta, ciertas actitudes o ausencias que no encajaban con la transparencia que se esperaría en una relación sólida. Y una vez que se empieza a sospechar, es difícil dejar de buscar respuestas, ¿verdad? Es como abrir la caja de Pandora, y una vez abierta, ya no hay vuelta atrás. La paranoia y la duda son venenos lentos. Cuando uno empieza a sospechar que algo no va bien, cada pequeño detalle se magnifica. Un mensaje que tarda en responderse, una llamada que no se devuelve, una excusa poco convincente, todo se convierte en una prueba. Y si esa sospecha se cruza con la posible existencia de un tercero, el torbellino emocional puede ser devastador. La forma en que esta información salió a la luz, o cómo fue descubierta, es crucial para entender la dinámica de la ruptura. ¿Fue un descubrimiento casual y devastador? ¿O fue algo que se fue construyendo poco a poco, alimentado por la desconfianza? Si esta teoría del trío amoroso es cierta, explicaría muchas de las tensiones que se han rumoreado entre Hande y Kerem en los últimos meses. Las discusiones públicas, las apariciones separadas, la falta de comunicados conjuntos sobre su estado sentimental, todo podría encajar en este rompecabezas. Y lo más impactante es que si la tercera persona ha estado presente durante un tiempo, esto implica un nivel de complejidad emocional y una capacidad de ocultamiento que es realmente sorprendente. ¿Cómo se mantiene algo así en secreto en un mundo tan escrutado como el de la farándula? La idea de una relación paralela o de sentimientos divididos durante un periodo prolongado añade una dimensión de engaño y manipulación que resulta especialmente dolorosa. No solo se trata de la ruptura de una pareja, sino de la posibilidad de que uno o ambos miembros de la pareja hayan estado involucrados emocionalmente con otra persona mientras mantenían su relación pública. Esto sin duda explicaría la intensidad de las tensiones y las dificultades para reconciliarse. Las grietas se vuelven abismos insalvables. Se dice también que este tercer implicado podría tener intereses profesionales en juego, lo que podría añadir otra capa de motivación a la situación. Quizás ha habido oportunidades de trabajo, proyectos conjuntos o rivalidades que se han mezclado con los sentimientos personales. En el mundo del espectáculo, las líneas entre lo profesional y lo personal a menudo se difuminan, y este caso podría ser un ejemplo perfecto de ello. Esta hipótesis de los intereses profesionales es particularmente interesante. A menudo en el competitivo mundo de la actuación, las colaboraciones artísticas pueden derivar en algo más. Un proyecto exitoso puede generar una fuerte conexión entre los protagonistas, y si uno de ellos ya está en una relación, esa conexión puede volverse problemática. O quizás en un escenario más oscuro, la tercera persona podría haber utilizado su influencia o su posición para sabotear la relación de Hande y Kerem, ya sea por celos, por ambición profesional, o por una mezcla de ambas. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar ahora? Si esto es cierto, ¿hay posibilidad de reconciliación para Hande y Kerem? ¿O este triángulo ha sellado definitivamente su destino? Es difícil predecir el futuro, especialmente en este tipo de situaciones tan complejas. Lo que sí está claro es que esta historia, de confirmarse, dejaría una marca imborrable en la percepción pública de Hande y Kerem, y seguramente daría mucho de qué hablar en los próximos meses. El futuro de Hande y Kerem es una incógnita. La ruptura de una pareja con tanta proyección pública siempre genera especulaciones sobre si el amor puede superar este tipo de obstáculos. En este caso particular, la complejidad del supuesto triángulo amoroso hace que el camino hacia la reconciliación parezca aún más arduo. La confianza, una vez rota, es extremadamente difícil de construir, y si la traición ha sido de naturaleza emocional o ha implicado una red de engaños, las cicatrices pueden ser permanentes. Para resumir,
lo que parece haber salido a la luz es un posible trío amoroso que ha estado influyendo en la relación de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Un tercer actor con quien uno de ellos podría tener una historia o una conexión previa, se habría interpuesto en su romance, generando tensiones y, según las especulaciones, contribuyendo a su ruptura. Las pistas, aunque difusas, apuntan a una situación más compleja que una simple infidelidad, con posibles cruces de sentimientos e intereses. Ha sido un viaje fascinante desentrañar estas teorías y rumores, ¿verdad? Es increíble cómo las relaciones, incluso las que parecen más sólidas en el ojo público, pueden tener capas ocultas y secretos inesperados. Espero que este análisis detallado os haya parecido tan intrigante como a mí. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Vuestra atención y vuestro interés significan el mundo para mí. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Quién creéis que podría ser este tercer implicado? Dejadme todos vuestros comentarios, pensamientos y especulaciones abajo, estoy deseando leerlos. Y si, como yo, habéis disfrutado de este vídeo y queréis más contenido como este, no olvidéis darle un gran me gusta, compartirlo con todos vuestros amigos y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los secretos que nos fascinan. Un abrazo enorme.